Muy buenas noches, ingeniero Edison Paredes. Un gusto poder saludarle acá de la distancia, desde el oriente, junto con mi compañero Oscar Aro. Mi nombre es Carlos Chacha y en esta oportunidad vamos a dar a conocer el proyecto que hemos realizado de un sistema de generación híbrido, según la tarea para el examen final, que es de este segundo parcial. En esta ocasión vamos a presentar lo que vendría a ser el sistema o el proyecto del sistema híbrido fotovoltaico eólico. Hay muchos sistemas híbridos, pero nosotros hemos decidido desarrollar lo que sería el sistema híbrido fotovoltaico eólico. Y para nosotros poder entender lo que sería este sistema híbrido, tenemos que entender algunos conceptos fundamentales dentro de este punto. Tendríamos que conocer el sistema fotovoltaico, cuáles sus funcionamientos, cuáles son sus partes o elementos fundamentales, y también tenemos que conocer lo que sería el sistema eólico, las partes principales, su funcionamiento. Cuando nosotros entendemos estas partes principales, de esta manera vamos a poder desarrollar lo que sería el sistema híbrido. En este caso, vemos que para el sistema híbrido nosotros vamos a unir, vamos a tener el mismo funcionamiento, solo que algunas partes vamos a tener que cambiar. En este caso entra los mismos componentes, como serían el sistema fotovoltaico, los paneles solares, necesitamos un banco de batería, un inversor, a la vez un regulador, y también necesitaríamos algunos elementos más como las protecciones, tanto como los fusibles, los breakers y un sinnúmero de cosas para el sistema fotovoltaico. Dentro del sistema eólico, a la vez nosotros necesitamos también entender algunos elementos que conforman el sistema eólico, principalmente como vemos ahí las torres, las turbinas eólicas, el buje, la pala, la góndola, un generador, un multiplicador, un mecanismo de orientación y una veleta. En este caso también va a ser necesario unas baterías, un inversor y a la vez también un generador. En este caso, para el sistema híbrido, se va a unir estos dos sistemas. Como vemos en la siguiente imagen, podemos observar ahí el sistema fotovoltaico y el sistema eólico. Al unir estos dos componentes o estos dos sistemas, nosotros vamos a generar un sistema híbrido. Y el sistema híbrido permite combinar dos tipos de energías diferentes, como les había mencionado. ¿Con qué motivo? Para aprovechar al máximo los recursos, como es el sol y el viento. En este caso, vemos que nos ofrece este sistema híbrido algunas ventajas. Pero, ¿cuáles son algunas de esas ventajas? Cuando una fuente de energía no está disponible, por ejemplo, un día nublado o viento en calma, por ejemplo, si no hay viento, el sistema fotovoltaico entraría en funcionamiento. Y si en este caso fuera lo contrario, no hubiera un sol o no hubiera el clima, no estuviera el clima de acuerdo, adecuado para que funcione el sistema fotovoltaico, en este caso entraría en funcionamiento lo que sería el sistema eólico. Dentro de todos estos puntos muy importantes, ¿no? Se destaca la participación de estos elementos fundamentales como es el sistema híbrido. Para nosotros poder comenzar con el proyecto de la elaboración de este sistema híbrido, vamos a entender paso a paso qué es lo que nosotros queremos enseñarles, ingeniero, y a los compañeros también. Vamos a dar paso a mi compañero Oscar Aro para que él nos pueda explicar lo que sería la elaboración de este sistema híbrido en una cabaña. Buenas noches, ingeniero Paredes, y también buenas noches con todos los que nos van a escuchar prácticamente en este video. Bueno, el proyecto para desarrollar este sistema híbrido prácticamente es de una cabaña en la Reserva Ecológica de la Antisana. Para resolver la falta de energía eléctrica, se piensa implementar prácticamente una energía híbrida. Si no hay, como dijo mi compañero Carlos, si no hay prácticamente el sol que va a abastecer a los paneles, tenemos otra fuente que va a ser la eólica.
De cualquiera de estos dos sistemas vamos a generar energía y prácticamente, ¿cuál es la demanda que nosotros vamos a generar prácticamente en este proyecto? Vamos a generar, por ejemplo, una computadora de escritorio, una laptop, toma corrientes, iluminación, microondas, una reserva, reflectores. Y los últimos datos que pusimos son los reflectores y la iluminación del baño. Prácticamente la potencia total va a ser de 3.279 watts y al mismo tiempo generado por horas en el uso, prácticamente el consumo en watts día sería prácticamente de 7.893 watts al día. Y teniendo estos datos, vamos a comenzar a elaborar los cálculos necesarios para poder implementar este sistema híbrido. El consumo por hora prácticamente sería de 3.279 kilowatts al día. El consumo por día sería 7.893 watts hora por día. Calculamos la energía total, prácticamente la energía total con una reserva de 30% y añadiendo al mismo tiempo una energía extra del 12%, tendríamos una energía total de 12.313.08 kilowatts al día. Calculamos la energía solar eólica. Primeramente vamos a calcular cuánta energía nos va a dar esta energía prácticamente la eólica con los implementos que nuestro compañero ya nos había argumentado hace un tiempito atrás. Prácticamente calculamos la potencia necesaria que debería abastecer el aerogenerador. Acá abajo vamos a tener una placa y por medio de esta placa nosotros vamos en este momento a hacer los cálculos necesarios. Prácticamente la hélice que nosotros necesitamos va a tener 40 kilowatts y prácticamente estaría en vatios 40.000 vatios. Entonces, esto es la energía que nos va a abastecer en potencia prácticamente esta hélice de aerogenerador. Y aquí tenemos la placa. Aquí, ingeniero, queremos hacer una acotación también. Encontré esta placa dentro del internet, pero aquí da una potencia unitaria del aerogenerador que prácticamente es 850 a 1.500 kilowatts. Prácticamente haciendo los cálculos que nosotros necesitamos con estos datos, nos sale una energía inmensa. Y nosotros no necesitamos tal vez para este sistema un aerogenerador inmenso, sino necesitamos no de tanta potencia. Vamos a implementar en este caso solamente 40 kilowatts. Y en los cálculos que necesitamos prácticamente, la potencia que necesitamos del aerogenerador prácticamente va a ser con los cálculos que tenemos acá. Hay una cosa igual que debemos, en este caso, acá arriba, calculamos la energía eólica solar. Para el sistema híbrido se considerará la configuración necesaria, 60/40. Esto sugiere que el aerogenerador abastecerá prácticamente el 60% de la energía necesaria, prácticamente sería el 0.6. Y el sistema fotovoltaico prácticamente nos abastecerá de una energía del 40%. El 60% más el 40% tenemos un 100%. Y después con estos números necesitamos hacer los cálculos necesarios. Y aquí ya tenemos prácticamente la potencia que nos va a generar el sistema del aerogenerador, que sería prácticamente de 7,38 kilowatts. La energía que abastecerá en potencia la hélice del aerogenerador será de 7,38 kilowatts, como lo estábamos viendo. Y la energía que abastecerá el aerogenerador va a ser, estaremos utilizando un aerogenerador prácticamente ¿de cuánto? Un aerogenerador nos va a dar 40.000 vatios. Los paneles necesarios que necesitamos para calcular, igual lo que habíamos dicho, en este caso,
en este caso, para poder calcular la energía de fotovoltaica, va a ser prácticamente en este sentido. Primero necesitamos calcular cuántos paneles necesitamos. Aquí tenemos prácticamente los detalles del panel solar y los detalles es muy importante. Por ejemplo, necesitamos la potencia nominal y al mismo tiempo necesitamos lo que es el rango de potencia. En este caso es de 280 a 330. Los paneles que vamos a utilizar va a ser al máximo, va a ser de 330 watts. Y al mismo tiempo, en otro cálculo estaremos necesitando los 400 watts que estaría generando. Esto sería una potencia nominal. Pero al mismo tiempo, calculando todo esto, necesitamos saber el pico hora en dónde va a estar situado esta cabaña. Y la fórmula para ver cuánta de energía nos va a generar el sistema fotovoltaico va a ser casi con los mismos cálculos que habíamos hecho. Pero primero, como les habíamos dicho, tenemos que calcular cuántos paneles vamos a utilizar. El 30% prácticamente sería una reserva y al mismo tiempo multiplicado por la hora pico y la potencia que va a generar la demanda que necesitamos nosotros. Y esto prácticamente en esta fórmula va a salir 4.30 y redondeando necesitamos un panel prácticamente de 5 paneles solares y hacemos el cálculo necesario de cuánta energía nos va a abastecer este sistema fotovoltaico al año. Sería que nos estaría dando una demanda de 41.650 watts por año y esto sería más o menos 41 kilowatts. La energía total, prácticamente la energía total, ¿qué es lo que hacemos? La potencia necesaria del sistema fotovoltaico va a ser prácticamente del 40%, más lo que habíamos visto acá arriba en watts, y nos da un promedio de 4.92 kilowatts. La energía suministrada por el aerogenerador y la capacidad que abastecerá la potencia prácticamente será de 9.12 watts al año. La energía suministrada por los paneles tiene la capacidad de abastecer la potencia esto sería de 0,376 watts al año. Y sumando esto, la potencia total, tanto del sistema eólico y del sistema fotovoltaico, nos va a dar prácticamente una potencia de 9.496 vatios. Y calculamos el número de baterías con todo esto y prácticamente vamos a saber, con todos los datos que hasta ahora hemos tenido, vamos a ver qué cantidad de baterías vamos a utilizar, pero al mismo tiempo estaremos viendo qué tipo de inversor y era necesario calcular primeramente la potencia prácticamente del aerogenerador y al mismo tiempo del sistema eólico. Con nosotros, Carlos va a explicar el número de baterías que vamos a necesitar. Sí, ingeniero. Si nosotros calculamos el número de baterías, primero necesitamos saber la potencia que va a suministrar el sistema eólico y el sistema fotovoltaico. Como nuestro compañero, habíamos hecho la suma de los dos sistemas y nos da una cantidad de potencia. Y el número de baterías que vamos a utilizar para tener una autonomía de al menos 2 días, tenemos que hacer el cálculo de 9.496 watts y eso tenemos que calcular con la energía total, con la capacidad nominal y el voltaje. En este caso vemos que vamos a necesitar un banco de baterías que nos pueda abastecer o nos pueda mantener para que nosotros podamos de esa manera suministrar a la cabaña. Y el número de baterías que vamos a utilizar son 4 baterías de 24 voltios conectados en serie. Pero nuestras baterías va a ser de 12 voltios, ya que al conectar en serie, en este caso
necesitaríamos 8 baterías de 12 voltios y cuando conectamos en serie el voltaje se eleva. Pero para el punto importante aquí es que las baterías nos puedan abastecer una cierta cantidad de energía para que cuando llegue el momento en que necesitamos ese voltaje en nuestro hogar, las baterías estén en buenas condiciones y tengan sus características que sean necesarias para este tipo de potencia o este tipo de voltaje o corriente. Y como vemos que vamos a necesitar 8 baterías conectadas en serie de 12 voltios para nosotros poder tener ese voltaje requerido para la vivienda. A la vez también tenemos que entender el cálculo de las protecciones. Sabemos que cualquier instalación o cualquier sistema tiene que venir con sus protecciones. En este caso, vamos nosotros a tener las protecciones en el inversor. ¿Y qué me va a llevar esto? A que nosotros podamos generar esas protecciones, por lo menos para que no nos pueda dañar lo que sería el circuito. Sabemos que los paneles solares es un sistema muy delicado, podríamos decir, pero que también a nosotros nos sirven hoy en día, al igual que el sistema eólico, para que no nos afecte o no nos produzca algún daño en nuestro sistema, en nuestra casa o en nuestra vivienda o en este caso en esta cabaña, necesitamos unas protecciones. Y para ello nosotros tenemos que calcular la energía o la corriente entrante dentro de los paneles o la energía total para nosotros poder sacar las protecciones por lo menos de 41.125 amperios, o sería 41.125 amperios que necesitamos como una protección en este caso de fusibles. O si redondeamos, tendríamos que utilizar un fusible o algún breaker que nos pueda soportar una corriente de 42 amperios. Y a la vez también necesitamos sacar o calcular la corriente máxima que puede circular por este sistema eólico fotovoltaico o este sistema híbrido. Necesitamos controlar el voltaje primero, luego el factor de corriente, la línea general y la potencia instalada diaria. Una vez calculado todo eso, nosotros sacamos que la corriente máxima que va a circular o va a distribuirse por este sistema híbrido es de 109 amperios. Y por lo tanto necesitamos un sistema de protección, sea fusibles o breaker, de 109 amperios. Y redondeando necesitaríamos 110 amperios como protección. Y a la vez vamos a seleccionar lo que sería el inversor, ¿no? Nosotros tenemos que entender que para seleccionar un inversor necesitamos igual la potencia, el voltaje y en este caso la corriente. Y como vemos que el inversor es un inversor híbrido, en este caso para un sistema híbrido, ya viene diseñado para este tipo de instalación, tanto fotovoltaico como eólico. Hay otros tipos de inversores que funcionan con otro tipo de sistema, pero en este caso este es un inversor que nos va a servir para este tipo de conexiones. ¿Cuáles son las características? Bueno, hay algunas características de origen, ¿no? Y marca, pero esto nos va a nosotros a ayudar a ver qué tipo de energía, qué tipo de voltaje necesitamos o hasta qué tipo de potencia. En este caso, como vemos, son de 12.3 kilovatios. A 12, 24 o 48 voltios funciona en este caso, como vemos aquí, este inversor. ¿No? Y como vemos ahí la corriente nominal, la funcionalidad, la protección que tiene, la buena disipación de calor también que tiene y vemos que este inversor es un sistema muy fácil de utilizar hoy en día. Y como vemos, les mencionaba anteriormente que para necesitar este cálculo lo que necesitamos es tener algunos factores importantes, ¿no? Para avanzar un poquito más, vamos a llegar a los otros puntos más importantes. Como vemos ahí, el sistema fotovoltaico y el sistema aerogenerador, ¿no? Y como vemos ahí el sistema fotovoltaico, necesitamos que para abastecer todo lo que sería esta potencia, necesitamos de 1476 kilovatios.
¿no? Y necesitamos un inversor de 2 kilovatios para un sistema fotovoltaico. Para un sistema aerogenerador, igual necesitábamos, como vemos en la parte de arriba, 4.92 kilovatios, que podríamos llegar hasta 6 kilovatios, pero en este caso, como son cálculos, no digamos precisamente, pero sí podemos llegar a un aproximado, ya que podríamos variar en lo que sería en el sistema, el clima, el sol pero llegando a un punto exacto, nosotros podríamos llegar a aparecer o llegar a ese porcentaje que necesitamos. Y necesitamos un esquema de la conexión. Este es un esquema que nosotros podemos ver ahí, el sistema fotovoltaico y el sistema eólico, o el sistema de generación fotovoltaico, el sistema de generación eólico, conectados, ¿no? A un solo sistema híbrido para alimentar, en este caso, lo que sería esta cabaña. Y por último, como vemos ahí, los materiales que necesitamos dentro de este sistema híbrido. Y para ello, Oscar nos va a comentar cuáles son los materiales que necesitamos para tener este sistema híbrido. Bueno, dentro del listado de materiales que necesitamos para este sistema híbrido fotovoltaico eólico, necesitamos, como habíamos hecho el cálculo, de 5 paneles solares que estarían haciendo prácticamente la función de coger la energía solar y prácticamente transformar esa energía en una energía que sea recomendable para el hogar. Al mismo tiempo necesitamos un sistema eólico, prácticamente un sistema de hélices que necesitamos un regulador, necesitamos un banco de baterías, 4 baterías, igual como habíamos visto, igual en las fórmulas que habíamos implementado, necesitamos 2 inversores, prácticamente un inversor para el sistema eólico y el otro sería para el sistema fotovoltaico. Necesitamos 3 fusibles prácticamente para el sistema, uno para el sistema fotovoltaico, otro sería para el sistema eólico y al mismo tiempo una protección general que necesitamos para proteger nuestro sistema. Necesitamos el cable conductor para hacer las conexiones y al mismo tiempo necesitamos el soporte para los paneles solares. Indicaciones y prácticamente las normas que emplearemos. Prácticamente en el Ecuador es un país estratégico ubicado para aprovechar el sistema. Prácticamente los 2 sistemas en nuestro país prácticamente se podría utilizar. Y también con estos antecedentes se va a dar una gran importancia porque en muchos lugares se está implementando este sistema, prácticamente el sistema híbrido. ¿Por qué razón? Porque en lugares puede haber tanto viento, pero al mismo tiempo puede haber años o meses donde el sol no puede caer perpendicularmente, sino va a estar nublado. Y en este caso se puede estar implementando, como en este caso, el proyecto que nosotros vamos a hacer en la Reserva Ecológica del Antizano. Modo fotovoltaico y eólico prácticamente deberían cumplir con las normas internacionales de la UNEN y también de la IEC 61215 y prácticamente con esta seguridad en módulos fotovoltaicos. Los modelos deberían ser de silicio monocristalino y al mismo tiempo polocristalino. La garantía de los modelos debe ser como mínimo de 10 años y al mismo tiempo el modelo debe beneficiar y también al fabricante y el número de serie y también ser certificado. Regulador de carga, y esto prácticamente serían las características que necesitamos del regulador de carga, de la batería, del inversor, y al mismo tiempo acá vemos las especificaciones necesarias que nosotros debemos optar antes de implementar lo que es este sistema con los equipos necesarios. Y la conclusión, las conclusiones serían la demanda de energía eléctrica en la vivienda y sus habitantes y la potencia instalada del sistema híbrido. Con esta capacidad superaremos la demanda que ofrece al mismo tiempo la cabaña donde nosotros vamos a estar haciendo o implementando este sistema.
El aprovechamiento de estos recursos es muy efectivo porque está situado en un lugar donde prácticamente hace mucho viento y al mismo tiempo en años o en días o en meses prácticamente hay un abastecimiento del sistema solar que va a ser rico. También, dadas las circunstancias en que se encuentra la provincia ya mencionada, como habíamos dicho, es un lugar estratégico donde podemos implementar este sistema. La generación predomina del sistema es la eólica y esto prácticamente determinará la toma de lectura del viento observando y también las velocidades de la misma. La utilización de la energía eólica solar evita la contaminación y eso es algo muy importante que nosotros debemos entender. Vemos cómo se está contaminando el mundo, pero con este sistema nosotros una de las cosas que vamos a hacer es prácticamente rescatar al medio ambiente. Las recomendaciones, Carlos, ¿puedes dar las recomendaciones? Ok, las recomendaciones. Es muy importante, ¿no? Y necesario a tener algunas recomendaciones cuando nosotros necesitamos realizar este tipo de proyectos o cuando ya vamos a aplicar estos tipos de proyectos o vamos a llevar a ejecución esos proyectos. Es necesario que a futuro se pueda compartir este tipo de proyectos con la colectividad en los sectores marginales que todavía existen y no son tomados en cuenta por brindar los servicios básicos indispensables. Hoy en día vemos que lugares como en el Antizana, en el Oriente, dentro de las comunidades aisladas, se requieren de estos sistemas, el aprovechamiento de estos sistemas, ya que si nosotros aprovechamos todos estos recursos, nosotros podemos librarnos a veces de la contaminación y llevar a una comunidad o una sociedad diferente con cambios tecnológicos. Otra de las recomendaciones son que podríamos decir que a los maestros, o a los ingenieros, a los técnicos, a las personas que están más arriba, ¿no? De los estudiantes o de más arriba con una posición social, se recomienda que incentivarles a ellos, a inculcar que a la implementación de estos sistemas de energías renovables a sectores que carecen de este servicio, ya que los habitantes en realidad lo necesitan. Sí, una recomendación sería también a las autoridades de las universidades, de los institutos, de algunos lugares académicos, a incentivar a los alumnos a que puedan realizar este tipo de sistemas. Por ejemplo, como vemos aquí lo que nosotros hemos realizado, el sistema híbrido, eólico fotovoltaico. Y esto sería una recomendación para todas las autoridades, ya que estos son proyectos que nos van a beneficiar a nosotros, que vivimos en una zona aislada o que vivimos en lugares donde la energía eléctrica convencional no logra llegar. Por lo tanto, esto sería una de las recomendaciones, ingeniero. Igual nos recomendamos a nosotros mismos, ya que nosotros estamos tratando de realizar estos proyectos. De igual manera, agradezco al compañero Oscar Aro por la oportunidad que nos ha dado para poder compartir esta exposición de este sistema híbrido de esta cabaña en el Antizana. Esperando que haya sido de su agrado y que nos haya entendido, ingeniero, prontamente podamos estar ahí con usted, conocernos y poder darnos la mano. Y gracias por este tiempo que nos brinda de haber dado las clases y estamos muy contentos. Gracias, bendiciones para su familia, bendiciones para mi compañero Oscar Aro y para los demás compañeros. Que sea de su agrado. Gracias, ingeniero. Gracias igual, ingeniero. Gracias, Carlos. Y esperemos igual que esta presentación les pueda servir a muchos y al mismo tiempo a nosotros. Y gracias. Gracias igual. Estaremos, si Dios quiere, algún rato nos estaremos viendo. Dios les bendiga. Gracias, Carlos.